Buenas tardes, días todavía a todas, todos y todes. Bienvenidos sean al Congreso de la Ciudad de México, la Casa del Pueblo, la casa de todas y todos ustedes. Quiero darle la bienvenida al público asistente, a la gente de los medios de comunicación y sobre todo pues expresar que estamos muy contentos porque estamos en un evento para lo personal sumamente importante. Quiero dar la bienvenida a nuestra jefa, porque así me gusta decirlo, en una actitud de respeto, pero sobre todo de amistad, nuestra titular de la PAOT, una compañera Mónica Viednica. Por favor, les pido un aplauso para ella. A mi camarada y amiga de parte de nuestro partido Movimiento, el cual ha estado intensamente trabajando en temas de medio ambiente, nuestra compañera Arely Castilla, titular de la Secretaría de Difusión, Comunicación y Propaganda del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Ciudad de México. Un aplauso, por favor. A un compañero que ha hecho mucho territorio y mucho trabajo, sobre todo con esta parte que el mejor presidente de la historia de México se encargó en impulsar, que es el trabajo con la juventud, nuestro consejero juvenil estatal del comité, valga la redundancia, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, nuestro compañero Pablo Quintero. Un aplauso, por favor. Y bueno, su servidor, el diputado Juan Rubio Gualito, el que tiene menos currículum aquí, pero bueno, aquí lo importante es que les damos la bienvenida a todas y todos ellas, a todos y todos ustedes, a esta Casa del Pueblo, a platicar algo que es sumamente importante, no nada más para el movimiento, sino para toda la ciudad. Esta plática, este foro, quiero que sea en un marco más de amigos, menos cuadrado, como ha sido nuestra titular, como lo ha venido trabajando, muy asequible al pueblo, a todos y todas nosotros. ¿Cuáles son las perspectivas medioambientales y de dónde vamos a trabajar el siguiente periodo? Pero en otro tipo de esquema. Queremos que esta plática sea como si estuviéramos hablando con la vecina, con el vecino, con la gente de a pie. A veces pecamos mucho los diputados, las diputadas, la gente ajena al movimiento partido en hacer las cosas muy cuadradas, muy ajenas a lo que necesita la gente, a que lo conozcamos todas y todos. Y yo quiero aprovechar para, no es aventando flores, sino reconocer que eso es un trabajo muy importante desde su llegada de la jefa Mónica, y con su reciente nombramiento ha sido algo que ella ha estado metiendo mucho, cómo trabajamos y cómo lo bajamos al pueblo. Hay otras partidas, otros partidos, otras expresiones que, como todo lo que ha hecho el neoliberalismo, cree que es una cuestión de escritorios, una cuestión de iluminados, una cuestión que solamente una poca gente que, entre comillas, o abro comillas, cree que son iluminados a pensar que términos de medio ambiente o el desarrollo del medio ambiente en la ciudad solamente son para gente muy técnica, cuando pues, la mayor parte de nosotros vivimos en una ciudad que es de todas y todos. Entonces, ese es el espíritu de este espacio. Te agradezco inmensamente la oportunidad de poder estar contigo, y si me lo permite la mesa, pues que nos pudiera ya comenzar, porque sabemos que la agenda es muy complicada, y otra vez te agradecemos mucho la oportunidad de que compartas unas palabras con nosotros. Entonces, jefa Moni, estoy el auditorio. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues la agradecida soy yo de tener la oportunidad de estar aquí y poder compartir pues un poco como la visión desde la Procuraduría Ambiental tenemos. Tengo que comenzar diciendo que este año la Procuraduría cumple 25 años de que se creó, de que inició con su primera denuncia ciudadana, y de comenzar con algunas denuncias en sus inicios. Ahorita estamos recibiendo por año alrededor de 8,000 denuncias ciudadanas. Más allá de decir que es así como un dato que dice, wow, son 8,000 denuncias, para mí es un reflejo de que hay muchas cosas que se tienen que estar trabajando y cuidando, y que hay que tener como una visión pues compartida para poder ir como resolviendo temas.
La Procuraduría, no se sepan, pues no es una Procuraduría que tiene muchos dientes, por decirlo así, es una Procuraduría muy sui generis porque es una Procuraduría que se encarga de cuidar los derechos ambientales y del ordenamiento territorial de los ciudadanos de la Ciudad de México, válgase la redundancia, y en donde la atención de las denuncias es justo investigar cuáles son aquellos vacíos y faltas que se está teniendo por las diferentes autoridades y dar aviso a las autoridades para que esto se pueda corregir, se pueda sancionar, dependiendo de lo que sea el caso. La Procuraduría, la mayor parte de las denuncias que tenemos en la Procuraduría son de bienestar animal. Y en este grupo, muchas de estas denuncias, tengo que decir que tristemente muchas de las denuncias que entran por bienestar animal, la mitad de ellas, les voy a dar un dato, 4,000 denuncias son aproximadamente por bienestar animal, por maltrato animal. Y la mitad de ellas no tiene que ver directamente con el tema directo del maltrato animal, sino que tiene que ver un tema de relaciones entre vecinos. Entonces, y eso digo tristemente porque nos distrae de lo que es ir a buscar efectivamente o atender el tema del maltrato animal, y entonces hace que lleguemos en algunos momentos como en tiempos desfasados para poder atender la denuncia que corresponde. En este sentido, una de las cosas que nos preocupa en la Procuraduría es fomentar lo que es la educación de denuncia, porque muchas veces la denuncia llega a veces por miedo, a veces por precaución, a veces porque, como les digo, es un tema para molestar al vecino, no dan los datos exactos, no se da la dirección correcta. Entonces, la Procuraduría, cada denuncia que entra, la Procuraduría tiene que ir a campo a revisarla. Entonces, si entran 4,000 denuncias, son alrededor de 4,000 o más reconocimientos de hechos que tenemos que hacer. Y digo más, porque hay ocasiones que llegamos, no nos abren la puerta, no encontramos, no es el horario, no encontramos a la persona, tenemos que regresar 1 o 2 veces. Entonces, alrededor de las 4,000 denuncias estamos haciendo cerca de 1,000 y cachito de denuncias, de reconocimientos de hechos más. Por eso creo la importancia de ir fomentando una cultura de denuncia, para que estos recursos, esta atención pueda llegar de manera asertiva y expedita con las personas que lo requieren, o en este caso con los animales que requieren una protección para su cuidado. El segundo tema que tenemos en la Procuraduría de Denuncia tiene que ver con temas de ruido, más o menos un poco de ruido y un poco con temas de construcciones. En el tema de ruido, pues lo que encontramos más es este asunto de los establecimientos que están teniendo niveles altos para atraer a los clientes, ¿no? A veces tiene que ver un asunto de que en sitios que eran habitacionales se van abriendo mayor número de establecimientos mercantiles y que estos van compitiendo entre ellos. Entonces, esto hace que tengamos en algunas partes de la ciudad corredores de ruido. La norma actual que tenemos para la medición de ruido es una norma que está rebasada si la pensamos como en una medición como de área, como conociendo cómo está comportándose una zona. Y ahí la importancia de que para este nuevo Programa General de Desarrollo se piense en una política pública de ruido, en donde se plasme, por ejemplo, temas como capacidad de carga de cuántos establecimientos mercantiles debería de haber en áreas habitacionales que pudieran permitir la actividad económica en una sana convivencia con los vecinos, con los habitantes. Y tengo que informarles que ahorita estamos haciendo un trabajo coordinado. Tenemos uno de los corredores de denuncias de ruido que tenemos de mayor incidencia es el del corredor Regina, que está justo aquí en el centro. Después de estar como probando diferentes instancias, diferentes formas de ir, cerrarles clausura, revisar, estar como detrás, etcétera, que no lo ha logrado tener una solución al problema. Desde la Procuraduría planteamos hacer una medición coordinada con todos los establecimientos, pensando como corredor y con los vecinos.
y ahí identificamos, por ejemplo, los horarios en los que se está presentando mayor número de ruido. Lo hicimos en 3 momentos, ¿no? Desde la mañana, a las 8 de la mañana, a las 6, a las 9 y a las 12 de la noche. Y con esta información lo que hicimos fue sentarnos con los establecimientos mercantiles, mostrar cómo se está comportando, y ellos mismos están empezando a presentar algunas propuestas de cómo poder llegar a soluciones. Propuestas que van desde temas de gobernanza, cuestiones de ellos mismos poner horarios de trabajo, temas de cómo poner algunas barreras físicas, pero todavía estamos en el proceso de definirlo. Ya este trabajo ya lo revisamos en un taller con las personas de los establecimientos mercantiles. Lo estamos ahorita viendo con las autoridades que tienen que ver con el seguimiento del tema de su legal funcionamiento y temas para la medición de ruido. Y también lo vamos a ver con los vecinos. Y entonces, el siguiente ejercicio sería que en una reunión coordinada con todas las representantes de la zona puedan llegarse a acuerdos para poder tener ya soluciones pues mucho más, o compromisos concretos, y que cada uno lo tome como suyo. Entonces, si este ejercicio, porque todavía estamos en este proceso, logramos aterrizarlo de manera que podamos tener un corredor que ya no sea un ejemplo de ruido, sino de cooperación para una sana convivencia de sitios, de establecimientos con sitios habitacionales. A mí me gustaría que esto se empezara a replicar también en otros corredores de ruido que tenemos. Es un trabajo un poco largo, llevamos haciendo esto casi un mes y fracción, bueno, tal vez un poco más, porque hemos tenido que sentarnos con la gente. Entonces, aquí hay varias formas de ir como haciendo redes y convivencia y sociedad con temas ambientales. Y en el tema de las construcciones, también ustedes como ciudadanos son los ojos de la Procuraduría, y no nada más de la Procuraduría, sino del INVEA, de la Fiscalía, de la SEDEMA, en donde nos van alertando de los diferentes procesos irregulares que se van dando para poder dar su atención. Bueno, pues son 25 años que tenemos en esta Procuraduría. El personal total de la Procuraduría son 255 personas que atendemos denuncias en toda la Ciudad de México, suelo de conservación, zona centro, en el norte, etcétera. Y pues todos son personas profesionales que están comprometidas, ¿no? Sin embargo, a veces no logramos tener un trabajo que para el sentir de ciudadano es o a tiempo, ¿no? Pero aquí es donde podemos encontrar como soluciones conjuntas, ¿no? Otro ejercicio que estamos haciendo aquí en el primer cuadro del centro histórico de la Ciudad de México hicimos un censo del arbolado del primer polígono, que es el polígono A, y contamos contamos 5,200 y fracción de árboles que hay en este primer cuadro de la ciudad. Y también ya sabemos cuántos sitios no tienen árboles, ¿no? Los cajetes, ya sea porque el árbol se murió, porque lo quitaron, porque simplemente ya no se usó, porque taparon el cajete. Y ahorita estamos en un proceso de reforestar o de volver a meter árboles en estos cajetes, y lo estamos haciendo en un proceso coordinado también con los vecinos y los establecimientos comerciales para también tener ellos su cuidado. En la medida que uno va participando en estos temas ambientales, uno va teniendo soluciones como sociedad que le van beneficiando, en el caso del arbolado, pues a mitigar ruido, a mitigar emisiones a la atmósfera, más bien a mitigar lo que sean los efectos, todo lo que se emite de los vehículos, a mitigar el tema del calor, ¿no? Entonces van teniendo como una serie de impactos asociados que en su primer momento a lo mejor no se ven, pero después hacen que una zona sea mucho más tranquila, más agradable, etcétera. Ese es como un poco el trabajo que vamos también empujando por el lado de la Procuraduría. Yo los invito a que vean la página. Tenemos un sistema de información geográfico que es para toda la ciudadanía, en donde tenemos diferentes capas de información de todos los censos que hemos realizado,
Tenemos una plataforma sobre los sitios patrimoniales que cuenta esta Ciudad de México, en la que estamos actualizando con información del INAH, del INVAL, del SPOTMED, en fin, hay mucha información que es de ustedes y que está accesible en esa página, y los invito a que la visiten y a que también sean parte de la solución para los diferentes problemas, ¿no? Sobre todo, si van a hacer una denuncia, los invito a que no teman. Nosotros estamos aquí para apoyarlos, cuidamos sus datos personales y estamos a la mejor disposición para poder entrar a los diferentes temas ambientales y de ordenamiento territorial. Gracias. La verdad aquí sí quiero hacer un paréntesis. Acabamos de ver a la jefa Moni ahora en la entrega de medallas aquí en el Congreso la semana pasada, y yo puedo decir que a diferencia de otras y otros compañeros que de repente pues nos llegamos a equivocar porque nos subimos de repente a un ladrillito en el pensar que porque tenemos un encargo se nos olvida la naturaleza propia del cargo, que aquí nos debemos. Ella siempre estuvo dispuesta a venir y platicar con todas y todos nosotros, o sea, que la Procuraduría sea una Procuraduría que está al servicio del pueblo, de todas y todos, por lo que les invito, por favor, no nada más a que conozcan la página, si no tienen alguna duda, alguna situación, algo que le quieran comentar a la jefa, ahorita si quieren al final de las participaciones, porque es importante que no nada más conozcamos la institución, sino qué herramientas podemos tener en beneficio pues del planeta que es de todas y todos. Y jefa, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros, te lo prometo que es un orgullo y de reconocimiento. No, muchas gracias, muchas gracias. Ahora, si me lo permiten todas y todos ustedes, quisiéramos ahora conocer qué está pensando el Partido Movimiento sobre esto. De repente, y sí lo digo abiertamente, de repente el Partido Verde u otros partidos que no son propios de la naturaleza de nosotros, de nosotras, de dónde venimos, quieren abrazar un tema pues que ni siquiera hace sentido, ¿no? Muchos de nosotros venimos de Iztapalapa, de una zona donde se ha pegado terriblemente el impacto y el deterioro que el neoliberalismo dejó al medio ambiente, pues somos todas y todos nosotros, ¿no? O nos inundamos, o no tenemos agua, o nuestros árboles no pegan, o un sinfín de situaciones. Entonces, sí quisiéramos conocer y que todas y todos conozcamos la visión de nuestro partido Movimiento acerca del tema. Entonces, un aplauso para nuestra jefa Arely, por favor. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, procuradora, querido Pablo. Pues me da mucho gusto estar aquí. Me parece que es un tema fundamental, que la agenda verde tendría que ser una agenda de todas y todos, sin menoscabos y sin egoísmos, porque estamos hablando de la casa en común, y la casa en común se nos está cayendo, y lo sabemos cuando salimos a la calle y las oleadas de sol son terribles y llegamos a la casa como si nos hubiera pateado o pasado encima un tren, o de repente cuando se vienen estas lluvias atípicas y que se inundan por todos lados. Y entonces tenemos que cobrar conciencia que es un tema que nos compete a todas y a todos. Y no tan solo es un tema exclusivo o del legislador o del gobierno, sino que es un tema también de competencia ciudadana, porque insisto, es la casa de todos y es la casa en donde nosotras y nosotros vivimos. Y por supuesto, para el movimiento el tema de la sustentabilidad ha sido todo un tema, y yo creo que desde el principio, desde el gobierno de nuestro presidente, que siempre le vamos a seguir diciendo así, ¿no? Sin menoscabo obviamente de nuestra presidenta con A, pero con Andrés Manuel López Obrador se creó este programa de Sembrando Vida, que responde en gran medida a este asunto de poder reconstruir de otra manera incluso cómo generamos nuestros propios alimentos. Y también se hizo todo un programa sobre la recuperación de las y los parques que podemos ver pues en distintas alcaldías. Es importante porque sin lugar a duda pues nuestra ciudad enfrenta una crisis ambiental
Quiero decirles que en la Ciudad de México tenemos niveles de partículas menores a 2.5 micrómetros que superan hasta 4 veces el valor permitido, lo que hace urgente obviamente implementación de acciones prioritarias que busquen combatir la emergencia climática y mejorar la calidad de vida enfocándose en las siguientes áreas. Una de ellas, estas acciones urgentes, tiene que ver con la gestión del agua y el suelo de conservación. Debemos de dejar de tirar cemento por toda la ciudad. De repente pasamos, cortan un árbol, entiendo que las raíces pues han lastimado construcciones, bardas, cimientos, pero quitamos el árbol y en lugar de poner otro que sí cumpla con las características que la ciudad requiere para que no lastime la infraestructura urbana, así como la propiedad de las personas, pues terminamos tapando ahí con cemento y es un árbol que vamos perdiendo todos los días. Entonces, esto es importante, implementar acciones para proteger las cuencas y el suelo de conservación que provee el 70% del agua de la ciudad. Regularmente todo el suelo de conservación está del lado sur, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Magdalena Contreras. En Magdalena Contreras está el único río vivo de la ciudad, ¿no? Porque todos los demás o están entubados o realmente están terriblemente contaminados, que hay un proyecto de la 4T para rescatar ríos en la Ciudad de México, ¿no? No va a ser de un día para otro porque han sido décadas de contaminación, pero bueno, también es un tema de intención ahí y es importante evitar el tema de las invasiones en estos suelos de conservación, que no nos digan que la cuarta sección de Chapultepec hoy va a ser una torre de megadepartamentos, ¿no? Porque es más importante el negocio que ser un pulmón en esta ciudad. Entonces, sí tenemos que defender estos espacios, sí o sí, porque son los espacios que nos dan aire, que absorben el carbono que generamos durante todo el día y que nos provee oxígeno al día siguiente a través del proceso de la fotosíntesis que todos aprendimos desde la primaria. Entonces, esa es una de las acciones. La otra es mejorar la calidad del aire. Y hay que aumentar el transporte no contaminante. Por ejemplo, el trolebús juega un papel muy importante, el cablebús, que no tan solo ayuda a desahogar el tráfico intenso que vivimos en esta ciudad por el incremento de vehículos, también nos ayuda a acelerar los tiempos en los que nos transportamos y también genera un tema porque parte del tema socioambiental también tiene que ver con nuestra salud como personas, como salud emocional y eso nos ayuda también a despresurizarnos nosotros, ¿no? Entonces es importante seguir invirtiendo al transporte público. Hoy que hay la crítica ahí por la derecha de las ciclovías, pues hay que apostarle también a estas formas de transporte que no son contaminantes y que nos pueden ayudar a pues movernos con mayor facilidad por la ciudad. La protección de la biodiversidad, hay que realizar un saneamiento del arbolado y aumentar las áreas. Sabemos que hay una plaga ahí tremenda, sobre todo con las palmas en la Ciudad de México. Se tuvieron que quitar muchísimas palmas porque pues fueron invadidas y desafortunadamente terminaron siendo pues ya troncos muertos, ¿no? Hay una agenda de medidas de sustentabilidad urbana hacia el 2026 y contempla, obviamente va respondiendo como estas necesidades que tienen que ver con la cosecha del agua. Hay que ampliar las instalaciones sistemáticas de la cosecha de lluvia, los calentadores solares, transformar la gestión del agua en el hogar también, ¿no? El tema de reciclaje del agua es fundamental. Yo, como el 99% de las mujeres de este país, pues hacemos nuestros quehaceres y el agua de la lavadora tiene doble o triple uso. No se va al desagüe a la primera, sino tiene uso tanto el agua de jabón como el agua de enjuague, ¿no? Y a lo mejor dirán, eres una loquita haciéndolo,
pero a lo mejor somos muchos loquitos haciéndolos y vamos generando esta conciencia del cuidado del agua. El tema de los manejos de los residuos sólidos, que es fundamental también, la separación de los residuos que también generan contaminación, generan incluso fauna nociva, es importante poderla trabajar. El tema de la agricultura local, sobre todo volvemos a estas zonas del sur, que tiene que ver con aplicar criterios estrictos, obviamente de ahorro de energía de cultivo de chinampero, que existe sobre todo en Xochimilco, Tláhuac, por ejemplo en Álvaro Obregón también, en San Bartolo, si no me equivoco, procuradora, hay un tema ahí de economía local, que ellos, de agricultura local que también manejan, ¿no? Milpa Alta, el tema del nopal, el cultivo del nopal, estas verduras como las acelgas, el perejil, el cilantro, que son parte de la cosecha local y que es importante pues fomentarla porque es lo que la tierra ahí se da, y la sustentabilidad en grandes eventos que tiene que ver con aplicar estrictos criterios de ahorro de energía y gestión de residuos. Y bueno, nosotros decíamos como ciudadanía también tenemos que poner el cachito que nos toca, que tiene que ver con no quemar basura, genera mucha contaminación, no tirar basura, porque pues de esta ciudad somos muchísimos y ya hay que reconocer que bueno, todo el sistema urbano que existe en la ciudad pues ya es viejo la gran mayoría. También cambiarlo no va a ser de un día para otro, ni en un sexenio, sino va a implicar pues un tiempo importante y un recurso importante. Estamos hablando de desagües de 70 años, ¿no? Que ya tiene muchas filtraciones. Por ejemplo, si no mal recuerdo, el 40% del agua potable se va en fugas. Imagínense. Y desde hace rato el gobierno de la Ciudad de México ha implementado acciones precisamente para ir trabajando sobre el tema de las fugas, porque esa es una gran problemática que tenemos en la ciudad. Decía hay que reutilizar el agua y separar los residuos correctamente y sobre todo, algo que decía nuestra procuradora, hay que fomentar la denuncia, hay que cuidar el suelo de conservación y denunciar la invasión. Sin duda alguna tenemos que cuidar el derecho a la vivienda, pero también tenemos que cuidar el derecho a la vida. Y los suelos de conservación nos dan vida y seguramente seguramente existe hoy en la Ciudad de México, así como a nivel nacional, un programa de vivienda que garantice vivienda asequible a mucha gente, sobre todo de bajos recursos, sin que ésta tenga que ser necesariamente agresiva con el medio ambiente o el espacio en donde se construya. Incluso el INVI ya tiene un ratote con una política también de sustentabilidad que tiene que ver con calentadores solares, con reciclado de agua, con muros verdes, o sea, ahí hay cosas que se han estado haciendo desde la ciudad. Y si bien es cierto, el partido no es quien implementa políticas públicas, pero sí establece una plataforma en donde existe precisamente esta agenda de sustentabilidad, que es uno de los ejes transversales y que es parte pues, de la plataforma de gobierno que se plantea desde las campañas. Entonces, pues ahí tanto nuestros gobiernos locales como estatales o el mismo gobierno federal, pues han dado continuidad a esto. ¿Es suficiente? Seguramente siempre es perfectible, falta mucho por hacer, sí, pero no es una tarea, yo concluiría que es exclusiva del gobierno. Es una tarea que nos toca a todas y todos porque es nuestro espacio, porque también es el espacio en donde podemos convivir, caminar. No es lo mismo caminar en Iztapalapa, en San Lorenzo, cuadras enormes, sin una sombrita,
terminamos asados, ¿no? Uno que es moreno, aún así terminas con los brazos ardiendo, que caminar por un espacio en donde hay árboles, porque déjenme decirles que donde existen estos espacios, los grados llegan a bajar hasta entre 2, se hacen microclimas y llegan a bajar hasta entre 2 y 4 grados, el tema de los árboles. Entonces, qué importante es esto que nos dijo la Procuradora de la Reforestación y todo el trabajo que se está haciendo. Y ahí yo dejaría una tarea para nuestro diputado, que espero que ahí nos ayude, y aquí estaremos echándole porras cuando presente la iniciativa. Una de las broncas que tenemos en territorio, en pie de tierra, es que de repente vas con el vecino y te dice, es que este árbol me está rompiendo la pared, la estructura y todo, quítemelo. Después de 20 años que pasa ecología y que te da los permisos y todo eso, sale carísimo. Y aparte tienes que comprar no sé cuántos árboles. Y los vecinos no se niegan, pero tampoco van a plantar 20 árboles en ese lugar. El tema es que también tenemos que generar las condiciones, en lugar de volverse un obstáculo, que uno dice, bueno, pues ya le estaré cortando la raíz o a ver qué estaré haciendo, pero no tengo el recurso, ¿no?, para eso, o no tengo las condiciones. Tendríamos que generar las condiciones, una, para agilizar este trámite, ¿no?, y dos, para que también se den las condiciones para que las y los vecinos puedan ir sembrando estos espacios, o incluso los negocios, generar algunos incentivos económicos, si alrededor de los negocios se generan como medidas de mitigación, jardineras, árboles, que vayamos creando, porque de verdad es distinto caminar en un lugar sin un árbol con todas las paredes grafiteadas, a que caminemos por un espacio en donde hay plantas, flores y árboles. Hasta si venimos ahí medios estresados, que es casi diario en la ciudad, pues nos va bajando el ánimo, o sea, también es parte de nuestra salud mental. Y bueno, pues yo ahí concluiría, diría que este es un tema que es inacabado y que urge seguir reforzando en distintos espacios, en el legislativo, en el gubernamental, pero también en el ciudadano. Muchísimas gracias. Qué interesante. Fíjense, a veces lo interesante lo importante que nos llevamos de aquí. Nosotros de repente no, en lo personal, a veces no dimensionamos la gente que estamos escuchando, pero estamos trayendo la posición desde lo institucional, desde el gobierno, con las herramientas que nos brindan las propias instituciones de lo que podemos hacer y lo que plantea nuestro movimiento partido, lo que ideológicamente tenemos que desarrollar. Yo creo que, en serio, compañeros, lo que nos vayamos llevando de aquí es oro molido. Entonces, para seguir con la misma dinámica, pues ahora queremos escuchar la visión desde los jóvenes. Aunque algunos todavía nos sentimos jóvenes y todavía hablamos del CGH, y o sea, la verdad es que ya nuestro cabello pinta canas, ¿no? Y no es lo mismo haber sido joven hace 20 años, sin redes sociales, sin la dinámica propia de la política que se hacía. Nosotros crecimos bajo el yugo del neoliberalismo, bajo esa oscura noche, a la defensiva, sobreviviendo a lo que estamos viviendo hoy, desde la transformación, desde el cambio de paradigma de una nueva sociedad. Entonces, queremos escuchar la visión en voz de Pablo. ¿Qué estamos pensando sobre el tema? Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias, compañeras, diputado, muchísimas gracias por acompañarnos a este foro socioambiental, que es muy importante. Voy a poner un poco en contexto todo esto y por qué se está haciendo este esfuerzo que hoy vemos reflejado aquí. Bueno, hace algunos meses el Comité Ejecutivo Estatal de Morena Ciudad de México decidió, con todos sus integrantes, nombrar a compañeras y compañeros que integramos el Consejo Joven, que se encarga de regular a la Comisión de Juventudes de Morena Ciudad de México. Nosotros fuimos electos por voto de compañeras y compañeros militantes de toda la ciudad, y hoy por hoy integramos este consejo 18
compañeros, 9 compañeras y 9 compañeros, con una paridad total, inclusión de casi todas las alcaldías. Evidentemente nos ha permitido construir una agenda mucho más amplia para las juventudes en la capital, sobre todo las juventudes que nos sentimos y nos representa la izquierda. Justo como decía el diputado Gualito, pues aquí tienen la visión institucional, pero también la visión del partido Movimiento, que si bien nosotros no creamos políticas públicas y somos la plataforma que se ve reflejada en los planes de gobierno cuando ganamos elecciones y cuando ganamos espacios de representación popular. Bien, quiero darles la bienvenida a este foro socioambiental. A mí me toca, dentro de las actividades del Consejo, coordinar al Comité Socioambiental de las Juventudes de Morena en la Ciudad de México, y parte de esos esfuerzos se coordinan a través del Instituto Nacional de Formación Política y con nuestro Comité Ejecutivo Estatal y Comité Ejecutivo Nacional. Bien, quiero darle las gracias a nuestra compañera Procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la ciudad, a la bióloga Mónica Alegre, muchísimas gracias, gracias por todo, a la Secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Estatal, la licenciada Arely Castilla, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a contar con distintos paneles de ponentes que van a enriquecer muchísimo el debate. Sobre todo vamos a contar con temas que son de vital importancia para la construcción de una agenda socioambiental para la Ciudad de México. La idea de esto es que no solamente sea el arranque del Comité Socioambiental, sino también nuestra base que nos va a ayudar a construir cómo vamos a dejar este Comité Socioambiental en 2027, cuando acaba nuestro encargo como consejeros aquí en el partido, y evidentemente pues qué le estamos dejando a las próximas generaciones de juventudes izquierdistas de aquí de la Ciudad de México. Pues muchísimas gracias, compañeras, compañeros, por acompañarnos. Yo quiero ser muy breve, entonces muchísimas gracias por estar aquí. Queremos darles un pequeño reconocimiento a nombre del diputado Gualito y de su servidor, para que se sientan no solamente bienvenidas aquí, sino que valoramos muchísimo su ponencia. Muchísimas gracias. Gracias, procuradora. Gracias. Les tomo la foto. Gracias. Muchísimas gracias. Van a empezar los paneles, ¿no? Bueno, Gracias. pues les deseo éxito. No, pero era importante que ustedes pusieran. Y ahí estamos en Medellín 202 para que les ofrezcan. Gracias, jefa. Vamos a comenzar ahorita con el primer panel. Ketsi. Okay. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en el foro ambiental, primero, antes de yo hablar, les voy a dar la participación a nuestras compañeras. Primero a la compañera Luz de Alba Riande, directora de Educación Comunitaria de Pilares, quien nos va a hablar un poco más sobre el tema socioambiental. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues primero agradecerles la invitación, agradecer también la participación de todas y todos acá, y un poco como ya comentaste, mi participación ha estado muy ligada con procesos comunitarios, con el proyecto de Pilares. ¿Ustedes conocen el proyecto de Pilares? ¿Sí? Ah, muy bien. Pues qué bueno, porque justamente el proyecto de Pilares es un proyecto que inició con la presidenta Claudia Sheinbaum y que ahora se le está dando seguimiento con la jefa de gobierno. Y a mí me emociona mucho hablar del tema socioambiental desde un proceso comunitario, porque en algunas ocasiones
no nos damos cuenta que implica necesariamente hablar también del territorio, de historia y de desigualdad. No es lo mismo pensar una crisis ambiental desde una abstracción global que desde los cerros erosionados en la periferia, ¿no? O desde los cuerpos de agua contaminados, o desde las colonias donde el acceso del agua es intermitente. Aquí, el medio ambiente para nosotros, al menos en Pilares, no es una categoría lejana, es más bien siempre una experiencia cotidiana. ¿Y por qué lo comento desde esta perspectiva? Porque además Pilares ha logrado hacer que el proyecto comunitario institucionalice esas propuestas que salen del territorio, esas propuestas que salen de las propias comunidades, y me parece que es una de las formas más legítimas y estructuradas de hacer que eso que llamamos territorio, que para algunos es medio abstracto también, cómo hacemos política pública desde el territorio, cómo la organizamos, cómo sistematizamos eso, cómo se convierte en iniciativas con presupuesto, es todo un reto. Entonces, para nosotros es importante siempre tener en cuenta que la ciudad puede enfrentar distintas tensiones, como el crecimiento urbano, como una presión de las áreas naturales protegidas, como una pérdida de la biodiversidad, contaminación del aire, contaminación del agua, como ya vimos, pero estos procesos no son homogéneos y al tener 300 espacios en donde estamos viendo esos procesos comunitarios no solo sucediendo, sino en algunos casos donde sí se han tomado iniciativas, en otros donde la comunidad no ha tomado iniciativa, pero no porque no quieran, sino porque no hay una infraestructura o alguien que les diga que sí pueden hacer algo. Entonces, de ahí nosotros es que hacemos o pensamos cómo aquella crisis que se ve de pronto global, cómo hacemos que en territorio no sea una desesperanza, ¿no? Decimos, bueno, ok, hay un tema de cambio climático, hay una crisis global, pero yo desde mi territorio en la Sierra de Guadalupe, en Cuautepec, ¿qué puedo hacer? Creo que hay un discurso catastrófico también con el tema ambiental en el que no hay una propuesta o no se quiere que se haya una propuesta, ¿no? Y que si hacen propuestas, esas propuestas no sean de las propias comunidades. Entonces, yo les voy a poner dos ejemplos dos de los muchos que hay que se han podido poner al centro el tema del medio ambiente y del cuidado del medio ambiente, específicamente desde la sensibilización. Porque si no hay una reflexión situada, es decir, más allá de entender en el contexto global, si no entendemos lo que está pasando localmente, a las personas les cuesta mucho trabajo y nos cuesta a todos nos costaría mucho trabajo hacer una propuesta. Entonces, les quiero contar de un proyecto para infancias, porque hay de todas las edades. Esto nos afecta distinto a todos, pero voy a hablar primero de las infancias. Hicimos un proyecto que se llama Verano Divertido con el enfoque de Guardianes de la Tierra. Y la idea era que las niñas y los niños empezaran a reflexionar sobre el medio ambiente, pero no desde este lenguaje un poco lejano que podría pasar, ni tampoco catastrófico, porque no queríamos poner a los niños tristes, ¿no? Queríamos que conocieran y que supieran que había algo que sí se podía hacer. Entonces, por medio del deporte, la cultura, pues también algunos oficios y la educación como la historia, pues empezaron a reflejar algunas propuestas en niñas y niños, ¿no? Ellos mismos ya se reflejaban como guardianes de la tierra y empezaban a conocer por qué en su colonia no había pues, agua constantemente. Y empezaban a decirle a sus mamás y a sus papás como, oye, ¿y qué hacemos? Ya me dijeron ahí en el Pilares que sí podemos hacer algo, ¿no? Esto nos da vistas de que la organización, quitándonos la parte adultocentrista, ¿no? Específicamente en el proyecto que les estoy diciendo, nos ayuda a generar sensibilización, pensando también en que las niñas y los niños sí pueden conocer su territorio, sí lo pueden hacer. Tenemos un tema, y esto sí, yo creo que aquí todos, bueno, no todos, pero muchos nos vamos a sentir identificados. El tema del adultocentrismo es así, en una mirada ya nos vieron que si somos jóvenes no podemos proponer, que si somos mujeres nuestra propuesta está un poco, que si somos niños, pues menos, no tenemos voz. Un poco lo que hace este proyecto es que se voltea la visión y decimos, sí tienen capacidad de propuesta,
y nosotros vamos a ayudarles a que suceda esa capacidad de propuesta. Entonces, este verano divertido fueron 3 semanas en donde las niñas y los niños estuvieron hablando sobre derechos ambientales también, ¿no? Es un tema que no sabían que tenían derechos ambientales, no sabían que había derechos ambientales, y con vinculación de muchas otras dependencias. Esto es súper importante, ¿no? La parte de la organización. Otro de los temas que les quiero contar, o más bien de los ejemplos que les quiero poner, fue un proyecto que se hizo hace ya como 1 año, más o menos, de captación de agua de lluvia en los espacios públicos. Uno de ellos, pues, era el del que les estoy hablando. Y sucedió algo muy interesante, principalmente en Iztapalapa, ¿no? Se instalaron en algunos pilares, pero además en otros espacios. Estoy hablando de escuelas, casas. Y cuando llovía, y llovía de repente bastante, pues estos espacios que ya tenían captación de lluvia, pues de repente el agua ya se les estaba desbordando. ¿Y por qué se imaginan que se les estaba desbordando el agua? Porque la gente no sabía que ahí había un lugar para captación de agua. Y a su vez estábamos pasando un tema de que no había suficiente distribución del agua, ¿no? Potable, porque además quiero decirles que esto era agua así, pues no completamente limpia, sí tenía que pasar por un proceso, pero muy buena. Y no sabían. Entonces, para nosotros también fue un proceso de integración con la comunidad, de decir, oye, ¿por qué no están conociendo que esto se está haciendo acá? Nos lleva otra vez a tocar base con la comunidad, y por eso les hablo mucho del proceso comunitario, porque me parece que si de pronto nosotros hablamos de proyectos que queremos hacer, y principalmente desde donde lo queremos hacer, con la visión que lo queremos hacer, si no tenemos muy claro que es con un territorio, pero un territorio que sí puede ser organizado, que sí puede ser sensibilizado, que nosotros podemos hacer agentes, que podemos detonar esos procesos, pero también requiere, pues, prepararnos, estudiar, sensibilizarnos, perder el miedo a enfrentarnos a los vecinos, a las vecinas, porque les quiero decir que a veces no es tan fácil enfrentarse a las vecinas y a los vecinos que además dicen, oye, pero yo quiero que me resuelvas a mí esto, ¿no? Si cambiamos esa conversación y decimos, bueno, a lo mejor yo ahora no te lo puedo resolver, pero sí te voy a acompañar en cómo podemos encontrar la mejor solución para esto. Eso se llama gestión comunitaria, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos gestión comunitaria? Es, me parece, la base para que las comunidades, y yo sí específicamente, pues quiero hablarles, ¿no?, sobre cómo la parte de la gestión comunitaria en procesos de defender nuestro territorio sí se puede hacer, pero también se necesitan liderazgos claves que lo hagan. Una compañera en algún momento me decía, es que la gente ya se organizaba desde antes. Y yo digo, claro que sí, o sea, la gente se ha organizado siempre, todo el tiempo nos hemos organizado, pero ¿para qué nos organizamos? Los recursos con los que contamos para organizarnos y el liderazgo que estamos asumiendo o siguiendo para esa organización es fundamental, porque si tenemos un liderazgo que nos dice, vamos a hacer más conflicto y esta es la forma de resolver las cosas, pues adelante, quizás a resolver ese conflicto puntualmente, pero ¿qué tanto estás haciendo comunidad? ¿Qué tanto estás retomando otras voces, ¿no? Y lo mismo, si tú decides hacerlo por una gestión, implica que conozcas dónde se tiene que hacer la gestión, cómo se hace la gestión, que te prepares para hacer esa gestión, que veas quiénes son los liderazgos que están interesados contigo en cumplir las mismas metas. Pues, y ahí sí, ya empieza una organización pues mucho más amplia. De lo local, ya empiezo a ver que Milpalta, pues quizá tiene similitudes con Xochimilco en algunas cosas, y entonces ahí ya empieza la verdadera organización. Lo que creo que podría ser un error, y sí se los quiero contar así, es como seguir líneas institucionales y pretender que el territorio las debe adoptar solo porque es una línea institucional. Se les comento con toda la confianza porque además lo hemos vivido aquí en el proyecto, ¿no?, de organización comunitaria. Y también me parece que hacerlo así un poco desdibuja lo que las comunidades pueden hacer en términos de recuperar sus propios espacios. En la Sierra de Guadalupe tenemos nosotros 19 espacios, y esto ha sido súper importante porque ha permitido que los colectivos que ya existían ahí, que algunos de ellos se asumían apartidistas, quiero decir, o sea, como que dicen, no, yo lo que quiero es recuperar la Sierra de Guadalupe,
creo que lo siguen haciendo, se siguen asumiendo como tal, pero es súper importante que han encontrado un espacio también de reunión y donde hacer gestión sus ideas. Entonces, actualmente en la Sierra de Guadalupe tenemos un espacio que, si lo quieren conocer, los invito, está bellísimo, Joya de Nieves, y en este espacio se organizan visitas para sensibilizar no solo a la comunidad de Cuautepec, porque es una comunidad que de pronto ya tampoco quería subir ahí por temas de, pues, no había nada, ¿no? O sea, está medio inseguro de repente subir por allá. Pero tener actividades constantes, que ahora ya se dan en Joya de Nieves gracias a este espacio y gracias a otras actividades que se ha organizado la comunidad, pues ha permitido que el espacio ahorita ya tenga una programación para control de incendios, que la comunidad sepa qué hacer, que se organice no solamente para el cuidado ambiental, sino también para el cuidado de su territorio en otros sentidos, puede ser hasta de seguridad, y también que las y los jóvenes, mujeres, niñas, se involucren, porque ya no lo voy a ahondar tanto acá, pero el tema del medio ambiente y el tema del cambio climático no nos afecta igual a todos. Las niñas y los niños no viven igual el cambio climático que los adultos, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto de primera infancia para ver por qué los niños, las niñas, hay niñas y niños que no se reconocen dentro de espacios naturales, por ejemplo. Bien, es un poco natural cuando estamos en una ciudad completamente pavimentada y que tampoco hay muchos espacios verdes en ciertas zonas, ¿no? Ya lo platicaban hace ratito, de repente hasta el calor pega diferente en ciertas colonias. Y estábamos viendo dentro de las tantas bebetecas que tenemos en Pilares, más de 60, pues que ese era un tema, que había infancias que no tenían contacto con la naturaleza, ¿no? O sea, no lo tenían. Entonces, ahora tener estos espacios pues nos permite ver que las primeras infancias no tienen el mismo contacto y por lo tanto no van a tener la misma sensibilización si nosotros no generamos algún motor de cambio con eso, no van a tener la misma sensibilización por estos problemas que estamos platicando. Los jóvenes, algunos de nosotros, pues estamos como súper metidos en el activismo digital, pero vivir en carne propia lo que está pasando en la Sierra de Guadalupe, lo que está pasando en Iztapalapa, cómo viven en Xochimilco, ¿no? Y a cómo viven me refiero a los problemas en los que se enfrentan para poder defender su territorio, para poder mantenerlo limpio. Y no sé, Milpalta, muchos de repente decimos, ay, está bien lejos, pues sí, hay que vivir lo que están y sensibilizarnos. De ahí va el territorio, creo que no va como de una parte de solo visitarlo, sino de sensibilizarnos, de hablar con la gente, de conocer estos procesos comunitarios y decir sí, y darnos cuenta que los jóvenes de allá tampoco viven igual que los jóvenes del centro, el cambio climático y los problemas ambientales de defensa de territorio que les comentaba, y los adultos mayores pues tampoco, ¿no? Tampoco lo viven igual. Y esas conversaciones me parece que sí deben y pueden, y creo que ya muchos están haciendo, y por eso también aprovecho para hacer mi comercial e invitarlos a esos espacios a reunirse, sí pueden, deben y se está haciendo descentralizar el diálogo, descentralizar las voces sobre lo que está pasando y borrarnos esa idea de que la información y la razón sobre estos cambios las tenemos únicamente quienes estamos estudiando el tema, sí, es muy importante esa información, pero también es mucho, desde mi perspectiva comunitaria, claro, es mucho más importante cómo las comunidades lo están entendiendo, cómo los jóvenes de Milpalta están entendiendo esto, cómo los niños de Milpalta tienen una perspectiva completamente diferente de cómo cuidar el medio ambiente a cómo lo tienen las niñas y los niños de la zona centro. Entonces, pues más que, y un poco sí contarles de la experiencia comunitaria, pues es invitarlos a que estos temas siempre sean abordados con esa perspectiva comunitaria de que la conversación puede ser desde lo local hacia lo global, para no perder la fe, para no perder la esperanza, porque si solo escuchamos toda la información que se nos bombardea, y además creo que con jóvenes es súper importante porque toda la información a la que estamos expuestos constantemente por redes sociales o por todos los medios de comunicación en los que ustedes se informen, pues sí me parece que es también muy importante que si queremos no perder la fe, tenemos que tocar tierra, no solo figurativamente, ¿no? Sí hay que tocar tierra, sí hay que involucrarse
en el territorio con las comunidades, pero no darle voz a las comunidades, ojo, no darle voz a las comunidades tienen voz, las niñas y los niños tienen voz, las mujeres tenemos voz, los jóvenes tienen voz, no darle voz a nadie, sino permitir y crear espacios, si ustedes pueden hacerlo, estaría increíble, crear espacios, incentivar a que las personas se animen no solo a escuchar, sino a participar. Esa es mi invitación y pues una vez más les agradezco que podamos platicar sobre estos temas con diferentes enfoques. Gracias. Muchas gracias, compañera Luz. Pues justamente como lo hablaba la compañera Luz en la cuestión que es muy importante crear comunidad, que hay que tomar papel como jóvenes, pues le damos la palabra a nuestra compañera Zaira Ramírez Ruiz, que pues va a hablar en nombre del colectivo Revolución de la Conciencia Popular, RCP, y adelante, compañera. Muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias por la invitación. Justo quiero hablar un poco acerca de cómo es que esta sensibilización de la que nos hablaban resulta fundamental, particularmente dentro de una era del algoritmo, ¿no? Una era donde hay tanta sobreestimulación y hay como tantos choques de narrativas que los jóvenes precisamente se despolitizan. Yo creo que cuando habitamos un territorio, necesitamos habitar un territorio desde la idea de que somos parte del ecosistema y por lo tanto tenemos que retribuir algo a ese ecosistema. Sobre todo cuando estamos como dentro de estos modelos económicos tan capitalistas, tan consumistas, donde la obsolencia programada, por ejemplo, es tan preponderante, ¿no? Y ahora tenemos que consumir más porque ya no sirven nuestros electrodomésticos y al mismo tiempo justamente nos sobreestimulamos más, pero sobre todo pensamos que no está en nuestras manos resolver el problema porque no sirve de nada que yo sea un consumidor consciente si sigue existiendo, por ejemplo, Coca-Cola y hace como extractivismo masivo. Sobre todo porque esto hace que nosotros como jóvenes tengamos la percepción de que no podemos contrapesar nada mientras haya como entes tan grandes, que son tan pesados y tan fuertes, que mi actitud como para tener una vida sostenible resulta como siendo irrelevante. Yo creo que la cuestión es que cuando justamente estas problemáticas se ven a un nivel tan macro, nos autoimponemos como limitantes desde la perspectiva de que no somos capaces de actuar desde esta colectividad de la que ya hablábamos, ¿no? Sobre todo también tomando en cuenta que los jóvenes pues vemos tangible lo que vemos en las redes sociales. Nosotros vivimos todo el tiempo inmersos de un algoritmo y para nosotros hacer activismo digital es al parecer el único activismo al que tenemos alcance, ¿no? Es verdad que los jóvenes ya no tocamos pasto, es verdad que las juventudes están no solamente despolitizadas porque haya barreras digitales, sino porque creemos que nuestro alcance ya no es significativo. Esto me lleva a plantear una problemática que yo considero relevante como dentro de las juventudes, que justamente es como cuando la generación Z percibe que hay tantos incendios en el Amazonas y percibe que hay inundaciones dentro de sus calles, dentro de las periferias, como hay derrames de petróleo, como todos los problemas son tan grandes y tan enormes que nos lleva justamente a una ecoansiedad, a la percepción de que tenemos que actuar, pero no podemos, estamos de manos atadas, ¿no? Creo que en ese sentido no percibimos la salud mental de los jóvenes y de las personas como algo relevante para la agenda socioambiental, pero yo considero que lo es, porque precisamente cuando tenemos una apatía frente a un panorama que es precarizado, donde hay desigualdad social, donde hay deterioro ambiental, ya no vemos, por ejemplo, que pues las instituciones, que el Estado, que la forma en la que vivimos nos pueda ofrecer una vida digna. Y particularmente hablando de que los jóvenes son quienes peor la van a pasar en el futuro, ¿no? Son quienes van a recibir todos estos efectos significativamente como negativos. Por eso creo que pues, estas desigualdades sociales merecen una consideración como más especial. Pensar en cómo no se puede resolver la problemática global, ¿no? Nadie puede salvar al mundo, pero sí podemos actuar desde donde estamos, sí podemos hacer territorio, sí podemos como lograr una capacitación dentro de lo que nos confiere, ¿no? Dentro de la alcaldía en la que estamos, dentro de la colonia en la que estamos, dentro de las escuelas en las que estamos. En ese sentido, creo que también cuando hablamos del excesivo uso de pantallas, de nuestra poca capacidad para socializar, a lo mejor necesitamos tener una resignificación de eso, porque los medios de comunicación son importantes, porque eso le da difusión a las problemáticas,
pero estar tan inmersos en ellos nos separa del territorio físico, nos separa de tener esta brecha como de pensar que habitar espacios digitales es como nuestra única alternativa. Por eso creo que la idea es pensar en cómo las juventudes pueden ser autogestivas, ¿no? Cómo podemos tener iniciativas de jóvenes para jóvenes, incluso pensando en que los jóvenes pueden exigir a los gobiernos locales tener centros locales de recolección y saber qué hago ahora con las pilas en mis dispositivos, ¿no? Tener a lo mejor proyectos de huertos, como la Huerta Palaqueña, que de hecho es un proyecto que está activo en este momento en mi facultad, es una iniciativa que jóvenes organizados con una pala y con semillas tienen la capacidad de generar un sembradillo de maíz. Y sobre todo también entendiéndolo, porque cuando las juventudes de las periferias son quienes se ven más inmersos en estas problemáticas, como ya lo platicábamos, si no llega agua a las colonias periféricas, las niñas, las adolescentes no pueden tener ni siquiera una higiene menstrual digna, ¿no? Si no pensamos en cómo es que esto afecta directamente a las personas que no son privilegiadas y cómo es que en el futuro las juventudes van a tener esta retribución negativa, creo que en ese sentido no podemos como ser una comunidad organizada. Por eso creo que pensarlo desde la colectividad y desde la localidad es lo más importante para poder actuar, porque es lo que está en nuestras manos, porque es lo que está a nuestro alcance, porque es la institución que está en mi colonia. Y también cómo es que a partir de RCP pensamos también en cómo es que los jóvenes organizados tal vez no tienen las herramientas para salvar el mundo, pero sí generamos, por ejemplo, talleres que nos hablen de germinación, talleres que nos hablen como de compostaje comunitario, de cómo funciona el suelo a través de qué tierra sí podemos plantar y qué tierra no podemos plantar, porque un tipo de tierra tiene cemento y no absorbe el agua y entonces los árboles no nacen. Creo que este tipo de información, este tipo de talleres y este tipo de comunidad sí se genera como a partir de estos colectivos. Ese es el enfoque más importante, entender cómo no es que sea obsoleta la institución, es que no lo estamos pensando desde donde nosotros podemos actuar. Creo que esa concientización y justamente esta sensibilización no surge de la nada, no surge a partir de que solamente repostemos, demos like y como compartamos una iniciativa, surge a partir de que me organizo con mi comunidad y voy y abro como puertas para que otras personas también puedan hacerlo. Gracias. Muchas gracias, compañera Zaira. Yo voy a tratar de ser muy breve. Considero que la juventud ya no puede ver la crisis ambiental como un problema del futuro, sino como problemas que ya vivimos en la realidad, como la contaminación del agua, la falta de agua, la privatización de algunas tierras, los despojos territoriales que afectan diariamente nuestra vida. Y hablar del medio ambiente ya no es, y la juventud lo ha notado, ya no es sobre plantar árboles o sobre reciclar, sino sobre justicia ambiental, sobre los proyectos extractivistas, sobre el sistema de producción capitalista que ha pasado pues por los largos periodos en México. Y bueno, sobre todo hablar de justicia social, porque la crisis ambiental a las personas o poblaciones que más afecta pues son a las comunidades rurales, a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios y sobre todo a las juventudes de las periferias. Y es así que me parecía muy bueno el panel porque, como podemos ver, las compañeras panelistas son mujeres, son jóvenes y me parece que es un espejo de lo que está pasando actualmente no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Las mujeres jóvenes han estado al frente y están al frente de la defensa del territorio, de la defensa por el medio ambiente y ante este sistema capitalista extractivo. Y esto es lo que pasa y por eso me parecía muy importante este panel y me parecía muy importante hablar de las juventudes y el papel transformador que necesitan para poder defender la tierra, el agua y sobre todo la soberanía alimentaria. Y bueno, creo que vamos a pasar, les agradecemos mucho su participación y creo que vamos a pasar ya a un último panel para después irnos a las mesas de trabajo. Pero, bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, si me ayuda
pasar al último panel. Pablo, por favor. Listo, quiero darle la palabra también a nuestro compañero Arnold Ricalde, que viene a darnos una ponencia, a Gloria Pacheco Valverde, que también viene a darnos una ponencia como premio de la Juventud de la Ciudad de México, y quiero darle también la palabra al compañero, perdónenme, nos falta, ¿qué pasa? Y le pido a la compañera Quetzali que nos ayude a moderar este panel también. Gracias. Sí. Además nos acompaña el ingeniero Jesús Guzmán. Él es activista por el derecho a la alimentación. Pero bueno, primero vamos a darle la palabra a nuestro compañero Arnold Ricalde. Adelante, sí, si me pueden ayudar. ¿Cuánto tiempo? ¿Mande? ¿Cuánto tiempo? Unos 10 minutos aproximadamente. ¿Qué tal? Mi nombre es Arnold Ricalde, soy activista ambiental. Llevo toda mi vida trabajando en este tema, creo que desde los 17 años aquí en la Ciudad de México. Y bueno, he tenido la oportunidad de ser diputado local aquí en el Congreso de la ciudad. Cuando era diputado, pues hicimos la Procuraduría Ambiental. Aquí estaba Mónica, la procuradora, pero antes no había nada, no había esta institución, la creamos de cero, tuvimos que hacer la ley orgánica, ver el consejo, ver el edificio, todo. Y bueno, además hemos tenido la oportunidad, de incidir en distintas legislaciones, con la ley de aguas de la Ciudad de México, en la ley de movilidad. Muchos años estuvimos trabajando, con varios grupos de la sociedad civil, haciendo marchas en bici, foros, para tener las ciclopistas que ahora tenemos. Y anteriormente la verdad es que pues, los partidos políticos no se interesaban de estos temas. La mayor parte ha sido la sociedad civil. La sociedad civil ha sido quien ha abierto pues, mucho del camino de las políticas públicas que actualmente tenemos. Y lo digo porque pues, me ha costado muchísimo trabajo que acepten el programa de huertos, el programa de separación, el programa de bicis. Anteriormente pues, nos veían como entes raros, no confiaban, como si fuera algo de la burguesía. Inclusive hoy en día estamos teniendo conflictos con compañeros del movimiento porque ven, por ejemplo, el programa de separación como algo para los burgueses o algo que no se puede aplicar en zonas como Iztapalapa o en zonas como Tláhuac. Y bueno, desde mi punto de vista, pues hay un binomio de justicia social y medio ambiente, creo que van de la mano y sí se pueden aplicar conjuntamente. Actualmente estoy trabajando justamente en Iztapalapa, tengo la oportunidad de asesorar a la alcaldesa Aleida Alavés, que afortunadamente sí tiene una visión ecosocial. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos trabajando en huertos para incidir en la soberanía alimentaria. El día de ayer fuimos a una calle modelo, una calle de agua, cómo creamos infraestructura para infiltrar el agua al subsuelo. Estamos trabajando también en nuevas ciclopistas, porque no hay en el oriente de la ciudad, hay fragmentos de ciclopista, y lo que queremos es conectar estas ciclopistas, estos fragmentos, unirlos para poder llegar ahorita, por ejemplo, a la nueva ciclopista de Tlalpan. Y bueno, es muy importante también, pues eso, que tengamos causas. A veces los partidos son solamente una mera máquina electoral, como una agencia de empleos que van colocando a la gente en distintos puestos, pero se carecen de causas. Para mí lo más importante y por qué me acercaría o estaría en un partido es porque están representando mis causas. Y afortunadamente con Morena y con la 4T han existido muchas coincidencias, con las causas del movimiento ambiental y el partido, pero muchas veces se diluyen esas causas por esta máquina electoral imparable que muchas veces pues como que es la prioridad,
Entonces es muy importante que en los partidos y en los movimientos pues, existan estas causas y estén muy claras, porque eso es lo que realmente da pues, el movimiento, ¿no? A los comités, al partido, a estos espacios. Y platicarles un poco, ¿no? Hace 30 años, yo empecé hace 30 años, el movimiento ambiental pues era más bien de científicos, era de conservacionistas. Mucha de la gente que estuvo, por ejemplo Julia Carabias, son biólogos, ¿no? Son científicos y se dedicaban más o veían más la ecología como conservar espacios, áreas protegidas y conservar ciertas especies, pero no veían al medio ambiente como una forma de vida, ¿no? Y esta percepción del ambientalismo en México pues duró muchos años con Julia Carabias y todo su equipo, su visión. Ahorita varios volvieron a regresar al gobierno federal. Después entró, ¿no? Toda esta tendencia al desarrollo sustentable, pero al final vimos que el desarrollo sustentable pues tampoco fue la gran panacea, porque era contaminar un poco menos, ¿no? Era bueno, hay que seguir produciendo y contaminar un poco menos, o hacer eventitos de reforestación o foros, pero realmente no incidía o no incidió en términos reales, ¿no? A cambiar tendencias pues de destrucción ambiental. Ahorita cada año tenemos más residuos, cada año tenemos menos agua, cada año tenemos más especies en peligro de extinción, y esto a pesar de todas las leyes que hemos hecho y de toda la preocupación ambiental. Yo preguntaría a este espacio, ¿en qué estamos mejor en términos ambientales? ¿Qué variable podemos decir, mira, gracias a Morena, ¿no? Se ha logrado esto, hemos avanzado en esto? No sé si alguien tiene esa respuesta. Y bueno, actualmente estamos transitando hacia la ecología vivencial. Ecología vivencial es eso, es vivir el medio ambiente. Es qué estamos haciendo cada uno de nosotros para cambiar nuestra relación con el entorno. ¿Quién aquí está separando sus residuos? Levante la mano. ¿Quién aquí hace composta? 2. ¿Quién aquí captura y almacena agua de lluvia? 3. ¿Quién de aquí utiliza la movilidad sustentable como forma de transporte teniendo coche? 1, 2. ¿Quién de aquí trabaja en un huerto o en una milpa? 1. Entonces justamente es a lo que queremos pasar, ¿no? Una ecología vivencial, una ecología en donde nosotros somos parte y a través de nuestras formas de vida estamos cambiando la realidad. Criticamos mucho a empresas como Coca-Cola, y con toda razón, porque tienen muchas de las concesiones de agua de una forma leonina, pero las seguimos consumiendo. Entonces, ¿cómo es posible que no tengamos la congruencia de dejarle de consumir a quien nos ataca, de dejarle de consumir a quien nos quita el agua, de dejarle de consumir a esta derecha recalcitrante, egoísta, que está extrayendo todos los recursos naturales sin la regeneración? Entonces desde ahí empieza el nuevo ambientalismo, desde nuestro estilo y forma de vida. Si no tenemos la capacidad de cambiar, de modificar nuestros hábitos, todo esto es un show. Porque no estamos incidiendo realmente en política, o sea, bueno, ni desde nuestra, ¿no? Ni en nuestra vida, cómo pretendemos incidir en políticas públicas. Y lo decía también con varios compañeros funcionarios, queremos que toda la ciudad separe su basura, sus residuos, pero ni siquiera podemos separar los residuos en nuestra casa o aquí en la oficina. Entonces, les digo, más que un movimiento de electorero, así de tener la mayor cantidad de diputados, pues tengamos las causas, enfoquémonos en las causas y quiénes son las mejores personas para representar esas causas. ¿Cómo nos aliamos con el movimiento ambiental, ¿no? Con las organizaciones ambientalistas que siempre han sido la vanguardia en las políticas públicas de medio ambiente? Porque muchas se sienten pues como usadas, ¿no? Que las invitamos en las campañas y están en los foros,
y luego nos olvidamos, ¿no? Yo lo puedo hacer mejor que él, o no, qué flojera de lidiar con él. Tengamos, ¿no?, esa capacidad para crear políticas públicas desde la vivencia. Y me ha pasado, ¿no?, cuando era diputado hicimos la ley de residuos, la ley de aguas, la ley de protección de animales. Y digo, bueno, primero lo voy a aprobar en mi casa. Si lo que estoy proponiendo ni siquiera lo puedo hacer yo en mi casa, ¿cómo pretendo que lo haga toda la ciudadanía o la Ciudad de México? Entonces, bueno, esa es una reflexión. Pasemos, ¿no?, a la ecología vivencial, pasemos a una ecología donde se considere también la justicia social. Aquí se ha dicho mucho. Tenemos que generar una política pública ambiental que al mismo tiempo que haga medio ambiente resuelva el problema de la pobreza. Y creo que es la gran virtud, ¿no?, de la 4T, cómo generamos este tipo de políticas públicas en donde podamos realmente transitar hacia una verdadera política pública que impacte. No estamos midiendo cuál es la efectividad de nuestras políticas públicas ambientales. Les digo, para mí es mucho, pues no sé si es la palabra correcta, show, mucho bla, 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 pero faltan acciones concretas y tangibles, medibles, que realmente logren este tránsito. Es todo hoy por hoy. Muchas gracias, compañero. Le damos la palabra a nuestra compañera Gloria Pacheco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, todos. Veo muchas caras conocidas y me alegra bastante que se hayan tomado el tiempo para venir aquí. De igual manera, agradecer a las personas que están organizando este foro, agradecerles la invitación. Bueno, me presento, mi nombre es Gloria Valverde, soy originaria de Iztapalapa, del pueblo de San Lorenzo Tezonco, ganadora al Premio de la Juventud 2023 y medalla al Mérito Juvenil que otorga el Congreso de la Ciudad de México en 2022 en el área del reciclaje. De cierta manera, como lo está mencionando el compañero, tenemos una déficit, pero muchas veces la sociedad radica en que todo es culpa del gobierno, pero es cierto, nunca nos vemos a nosotros mismos y decir cuál realmente es el problema. Como bien lo mencionaron, y fueron pocos los que reciclaron la parte de la basura, muchas veces yo les preguntaría, ¿cuál sería el problema? ¿Que no estén los distribuidores cerca de su casa o que realmente cuesta trabajo ir a donde se recicla la parte de la basura? En Iztapalapa, siendo una de las alcaldías con mayores pepenadores que existen en la Ciudad de México, y sobre todo tenemos los grandes basureros que en mucho tiempo en los 80s y 70s existieron, muchos se dedicaron a la parte del reciclaje de la basura. En mi caso, mi familia siempre se ha dedicado a la parte del reciclado, no por la fuente de ingresos, sino más bien para dejarnos una cultura a nosotras, a mis hermanas y ahorita a mis sobrinos. Ahora, ¿por qué se gana este premio? ¿Cuál es la importancia de la parte del reciclaje de la basura? Es porque mucha de esta basura no llega realmente a los desechos, en este caso a los rellenos sanitarios o a otro lado, se queda en el transcurso. ¿Y por qué se queda en el transcurso? Porque muchas veces no lo vemos. A ver, yo les pregunto acá, honestamente, ¿quién de aquí recicla su aceite? El comestible, 2, 3, 4. ¿Cómo lo reciclan ustedes? ¿Lo llevan a algún centro o lo vuelven a refreír? ¿Lo vuelven a refreír? Ok. En este caso, ¿ustedes sabían que existe la primera tratadora de aceite que se vuelve biodiesel, que las tenemos en la central de abastos? Ok. Muchas de las personas, pues nosotros reciclamos este aceite, pero no sabemos cómo reciclarlo. Entonces, ¿cómo hacemos que esta información baje a todos ustedes? Muchos proponían en la parte de ir con la sociedad, promoverles esta parte de la parte del reciclaje, pero hay veces, y seamos honestos, la gente a veces no nos escucha, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos reciclar? Y va sencillo, en una botella de vidrio con una manta de cielo, vamos reciclando porque los residuos se quedan. Y hay una aplicación que no puedo decir mucho su nombre, pero con mucho gusto cuando esté en la parte de abajo se las puedo recomendar. Esta aplicación que fue, y le agradezco muchísimo porque me apadrinó para la parte de los premios,
se dedica a ese tipo de cosas. Ahora, nosotros tenemos 2 programas a nivel gobierno, que es el Reciclatón y que es la parte de llevar los residuos a la parte de gobierno. Esta parte pues solo se hace una vez a los domingos, pero seamos honestos, a veces cuando es cerca de nuestro lado, en este caso nuestra demarcación, ya sea Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco o en este caso Azcapotzalco o en el norte, pues nos cuesta trabajo llevar todo nuestro reciclaje, ¿no? ¿Qué pasa con esta aplicación? Te marca completamente en dónde está cerca tu centro de reciclaje, ¿ok? Por ejemplo, muchas veces nosotros no sabemos en dónde llevar los rayos X. Tenemos seguramente, nos hemos caído, nos hemos partido seguramente un pie, una manita, conocemos al vecino. No sabemos en dónde llevarlo. Mucha gente va y lo tira. ¿Sabían que en esa parte estamos contaminando muchas cosas, como por ejemplo el suelo y también el agua, con simplemente tirar nuestro rayo X? Entonces, ¿qué pasa con esta aplicación? Te dicen dónde está completamente tu centro de reciclaje cercano para tus rayos X, ¿ok? Tenemos mucha madera en casa y no queremos tirarla completamente o que hagamos algún incendio. Bueno, a través de esta aplicación podemos llevar la madera, ya que muchos centros de reciclaje, y no me van a dejar mentir, yo hablo mucho por la parte de Iztapalapa, pues no entra toda la parte del reciclaje. Hay unas veces que estos centros de reciclaje solo tienen acceso para PET, periódico, aluminio o en este caso lata, pero por ejemplo no sabemos en dónde reciclar la parte del aceite. Hay varios mercados dentro de Iztapalapa y en este caso de la Ciudad de México que sí aceptan la parte del aceite y se pueden hacer muchísimas cosas. También hay colectivos que, si ustedes me los permiten, también se los comparto cuando estemos en la parte de abajo, que se dedican a la parte del reciclado del aceite. ¿Ok? Y se pueden hacer bastante jabones, se pueden hacer muchísimas cosas, hasta esencias con el mismo aceite que nosotros estamos reciclando. Pero a veces es difícil porque mucha gente realmente no se preocupa realmente por el medio ambiente, porque a veces muchos lo toman por moda, otras veces lo toman porque realmente sí están interesados en ver la parte sustentable de ellos. Ahora, he visto varias alcaldías y la verdad es que tenemos un déficit, ahí yo lo encargo para los que son asesores, tenemos un déficit en la parte de la ley de la Ciudad de México cuando hablamos de reciclaje y sobre todo en la implementación a la ley de las alcaldías, ya que muchos de los residuos no los puede manejar la alcaldía, los tienen que manejar en este caso ya sean sindicatos o en su caso empresas privadas. Okay, ahí tenemos también una déficit de por qué los residuos se quedan en el lapso de llegar a en este caso a un relleno sanitario. También comentarles, muchas veces seguramente cuando son posadas o alguna fiesta popular, pues nosotros ocupamos unicel, seguramente. ¿Quién ocupa unicel aquí todavía o biodegradables? Llamémoslo así. Ok. Miren, yo les comento porque yo vivo en un pueblo originario que seguramente ustedes conocen, las famosas mayordomías. Nosotros en la parte de las mayordomías aún a veces conservamos la parte del reciclaje en la parte de desechables, unicel o bio, ¿no? Nosotros lo que hicimos, y lo pueden ver si ustedes también me lo permiten a través de las redes sociales así lo pueden buscar, en Barrio de San Antonio, lo que nosotros utilizamos ahora ya fueron las pequeñas tacitas o en su caso hicimos una minuciosa investigación de cuáles residuos, en este caso cucharas y en este caso platos, sí podrían ser biodegradables. Ahora, también compartirles, hay un festival de plásticos que se llama Flextival, así pueden buscarlo ustedes. Este Flextival se dedica únicamente a todos los flexibles, a los flexibles que se pueden voltear, como las famosas bolsitas donde meten nuestros tamalitos o por ejemplo envolturas o todo eso. Muchas veces los centros de reciclaje no los aceptan. El Flextival se hizo con la forma de que estos residuos no llegaran directamente a perderse, sino que se hiciera esta campaña para que se puedan reciclar y hacer distintas cosas. Por ejemplo, se pueden hacer ladrillos, se pueden hacer muchas bancas o hasta en su caso pueden hacer mesas.
no sé si aquí ustedes han ido a la Utopía de Libertad o a la Utopía de Santa Cruz Mellehualco. ¿Sí? Perfecto. Allá la mayoría de todas las sillas o las mesas que están son de HP o en su caso son de Tetra Pak. Ahí podemos ver que realmente mucha de la distribución que se puede hacer a través de nuestros desechos bien limpios sí se puede convertir en inmuebles. ¿Ok? ¿A qué voy con esta parte del Flextival? Como se los comentaba, no existe como tal en los centros de acopio muchas de las cosas que se pueden quedar o canjear a través de algo económico, pero sí existe este Flextival que ayuda a las personas a que estos desechos no vayan completamente a perderse o que se pierdan en los desechos sanitarios, sino que ayuda básicamente a la sociedad a regresarle esta basura, pero ya en la parte inmobiliaria o en su caso con otras cosas. Me gustaría que, pues, si gustan, les digo, es completamente abierto, puedan entrar al Flextival. Se va a llevar a cabo en octubre en la Ciudad de México y de igual manera en esta aplicación pueden checar no diré que es basura porque al final son desechos, son residuos, pero que no se pueden llevar en ciertos centros de acopio. Porque no sé si a ustedes les ha tocado, en mi caso sí, que estos centros de acopio solo tienen ciertas cosas que reciben. Bueno, ahí sí comentarles si son del norte, la central de abastos acepta la parte del aceite y de igual manera el mercado de San Lorenzo Tezonco tiene la parte de agregar la parte de los aceites ya comestibles. Ahora, no sé cuánto tiempo me falta. Sí, ¿puede ir concluyendo? Para la conclusión, pues bueno, invitarlos a las personas a que pues sí tengan la noción de que la parte de los residuos son importantes y lo más importante también es si ver a los vecinos o sobre todo si viven cerca de un tianguis, observar si ellos están tirando el aceite de cocina al drenaje, porque muchas veces son los que provocan que nos estemos inundando porque se forman unos pequeños, bueno, en este caso unas bolas en las tuberías y eso es lo que provoca que pues muchas veces nos estemos inundando. Iba a abarcarme más en la parte del aceite, pero pues bueno, el tiempo es poco y pues si gustan, con mucho gusto me acercaría a ustedes para recomendarles la aplicación y de igual manera ver en qué lado les queda más su centro de acopio o un centro de acopio que tengan ustedes desechos en casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera. Bueno, le damos la palabra al ingeniero Jesús Guzmán. Sí, buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores de este foro para participar. Yo quisiera hablarles más desde mi función como parte de un colectivo para la realización del derecho a la alimentación. Me tocó trabajar también como investigador parlamentario y desde mucho tiempo atrás para que este derecho fuera reconocido en la Constitución. Es un derecho que ha llevado muchos años de lucha para que se reconociera y quienes lo demandaron fue la sociedad. Cuando se modificaron muchas políticas en el país para la firma del Tratado de Libre Comercio, pues desaparecieron muchas de las instituciones que atendían la alimentación en México. Había cadenas comerciales del Estado para que proporcionara alimentos, para producirlos, para dar asesoría técnica, para producir alimentos, para repartir tierras, dar acceso al agua para la producción de alimentos. Todo eso fue cambiado de manera radical y se consideró que era importante que este derecho quedara reconocido en la Constitución. Pocos países lo tienen reconocido. O sea, hay una oposición al reconocimiento, a ver la alimentación como un derecho humano fundamental. O sea, no se quiere, ¿no? Hay muchos intereses que impiden que este derecho sea reconocido. En México a finales de los 80 empezó la demanda de las organizaciones porque se reconociera y se aprobó hasta el 2011. Y una ley reglamentaria del mismo se aprobó hasta el 2024. O sea, son años y años de lucha para que este derecho fuera reconocido y es un derecho fundamental, ¿no? Y junto con el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la salud, que ahora ya son parte importante de nuestra Constitución,
pero se necesita todavía hacer mucho porque uno de los mayores problemas que tenemos en el país en materia de salud pues tiene que ver con la alimentación. O sea, los principales problemas de salud que tenemos derivan de una alimentación inadecuada. O unos todavía tienen problemas de que no comen lo suficiente, pero ahora la mayoría de nuestros problemas es porque tenemos una alimentación inapropiada. Tenemos problemas de obesidad, sobrepeso y que derivan en diabetes, derivan en enfermedades cardiovasculares, en cánceres. Entonces era muy importante el reconocimiento de este derecho y entonces dijimos nosotros, un grupo que luchamos, bueno, mientras se apruebe y en esta lucha que ha llevado años, tenemos que hacer algo, como cualquier derecho. O sea, hay algo, el que esté reconocido como derecho genera una obligación del Estado de garantizarlo, esto se ha establecido, ¿no? Quien tiene una responsabilidad como autoridad es el Estado. Pero también los ciudadanos podemos hacer muchas cosas para esto, o sea, se requieren las dos acciones y decidimos organizarnos para tener acceso a alimentos sanos, porque muchos alimentos son ultraprocesados. Teníamos primero que tomáramos conciencia de que teníamos que modificar mucho nuestros hábitos alimenticios, pero además que consumiéramos alimentos que no contuvieran sustancias nocivas. Y entonces, bueno, pues ¿cómo le íbamos a hacer? Había que organizarse para ello y decidimos formar un colectivo y pues empezamos, bueno, ¿y dónde están esos alimentos sanos? Que además que cuando se produzcan, pues no dañen la tierra. O sea, primero que no dañen al productor, que no dañen al consumidor, pero tampoco afecten el medio ambiente. Y pues nos dimos cuenta que no abundaba. Dijimos, pues vamos a involucrarnos en la producción también de alimentos, ¿no? Y fue que decidimos organizarnos, participar con productores de Xochimilco y decían, bueno, está bien, tú quieres productos agroecológicos que no tengan plaguicidas, que no dañen el medio ambiente, ¿por qué no te vienen a hacerlos con nosotros? Entonces, pues nos involucramos a ir a producir a la chinampa. Entonces, yo voy ahora a las chinampas y a establecer prácticas agroecológicas, porque pues, también se promovió el uso de agroquímicos que dañan al medio ambiente. Se perdió, además, toda la zona chinampera, pues depende de aguas residuales. Todos sus manantiales que nutrían la zona chinampera, pues esa agua ahora viene para abastecer a la población en la Ciudad de México, que no alcanza porque hay que traer agua de otras regiones también, por el Cutzamala, y entonces ahí se usan aguas residuales, pero tienen que ser tratadas, y es toda una lucha que hay para que sean tratadas. Pero también le decíamos nosotros, no solo que no se contamine la zona chinampera, sino que el mismo productor pues cambie sus prácticas agrícolas para que tampoco contaminen, para ir recuperando los canales, para que se recupere toda la fauna que había ahí en Xochimilco, ¿no? El ajolote y otras cosas que se han perdido, ¿no? Entonces, ¿qué nos va diciendo? Que en la garantía de los derechos, la acción del Estado, pero la acción ciudadana, eso va a ser fundamental. Si queremos comer sano, va a ser necesario que nos involucremos en la producción de alimentos, desde la maceta, desde el camellón, desde el patio, quien lo dispone, de los espacios públicos que se vayan destinando para producir alimentos. O sea, el futuro va a ser que produzcamos alimentos sanos localmente y que en la sociedad nos organicemos, nos vinculemos con quien tiene el espacio para adquirirlos, para apoyarlos, porque es en la cadena alimentaria que se lleva la peor parte es el productor. O sea, ustedes pagan 10 pesos por un alimento, pues al productor le van a tocar 4 pesos, ¿no? 2 pesos, ¿no? O sea, el diferencial es muy grande. La cadena alimentaria se lleva la mayor parte de lo que nosotros pagamos y le queda muy poco al productor. Entonces se necesita mucha organización, mucha participación y involucrarnos. O sea, no es posible que 1 kilo de jitomates, que es fundamentalmente agua, pues tengamos que pagar a 70 pesos, ¿no? 97. Ya no estoy muy enterado del precio porque nosotros pues, producimos nuestros jitomates, producimos también nuestras verduras y de manera agroecológica, porque además lo quieren comprar como orgánico, pues todavía les va a resultar más caro.
Entonces, es fundamental nuestra organización, el involucrarnos en los procesos productivos y distributivos para que tengamos alimentos, ¿no? La perspectiva es esa, ¿no? Que nosotros podamos participar en todo ello, que generemos información de que debemos de modificar nuestras dietas, que nuestra dieta debe tender a un mayor consumo de vegetales. El gobierno mexicano ya publicó las guías alimentarias y dice que fundamentalmente nuestra dieta debe ser de productos frescos, vegetales, producidos localmente, de forma sostenible. Esa es la recomendación, ya está hecha, ¿no? Y te dice, no está bien, ¿y dónde los voy a encontrar? Que sean accesibles, ¿no? Entonces, la organización social va a ser muy importante para que nos involucremos en esos procesos y también la acción pública que se necesita de las autoridades, pues para dar acceso. Si ustedes quieren producir, ¿dónde está esa semilla? ¿Dónde está esa tierra? ¿Quién me va a dar la asesoría? El agua, aquí en la ciudad pues, hay colonias donde no abunda el agua, al contrario, se tienen grandes problemas y todavía quiere usted que ponga mis plantas y no tengo para mi aseo personal, tengo dificultades. Bueno, hay muchas formas de hacerlo, que captar agua, pero tienen que darse respuestas públicas para que tengamos acceso a un agua también para producir nuestros alimentos y espacios para producir nuestros alimentos, para distribuirlos. Entonces, es mucho lo que nos queda por hacer. La ley general que ya está aprobada, que todavía falta su reglamento, ¿no? Ya se aprobó hace 2 años, en el 2024, y no se ha emitido el reglamento, para que vean que no es un tema tan sencillo desde la parte del Estado resolverlo, pero sí se necesita mucha acción ciudadana para que tengamos todas las condiciones para que podamos alimentarnos por nosotros mismos. No es que nos den de comer, nada más que se creen las condiciones para que tengamos acceso a los alimentos, que va desde la información y la disponibilidad de los alimentos sanos. Pues eso sería mi participación. Muchas gracias, compañero. Le agradecemos mucho al panel. Y bueno, por el tiempo y los tiempos que nos han dado, vamos a trabajar media hora en 3 mesas de trabajo antes de dar el cierre final, la foto como de la clausura del evento. Se va a trabajar en 3 mesas. La primera mesa va a ser crisis y violencia ambiental, que va a estar dirigida por mi compañero Lacaele, y ahí levantó la mano. La segunda será sobre soberanía alimentaria y defensa de los recursos, que estará moderada por mi compañera Lidia, que ella levantó la mano, para que se acerquen a la mesa en la que quisieran trabajar antes de llegar a las conclusiones y el cierre de nuestro evento. Y finalmente la última se llama energía, extractivismo y ambiente, y estará dirigida por nuestro compañero Pablo. Hasta ahí está el fondito. Entonces, para que puedan ir acercándose y podamos empezar la discusión lo más pronto posible. Muchas gracias, y ya ahorita pues concluimos antes de las 3 el evento. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros, por sus participaciones en las mesas temáticas que tuvimos. Sin duda, lo que vamos a recabar de información nos permite crear una agenda socioambiental más robusta, enriquecida con las ideas y propuestas de todas y todos. Quiero agradecer nuevamente el espacio y que nos hayan acompañado nuestra secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Ciudad de México, la licenciada Arely Castilla, el diputado Juan Rubio Gualito, mi compañera consejera María Santiago, por acompañarnos. También le doy un reconocimiento también a mi compañero Tlacaele Garduño, consejero joven de Morena Ciudad de México, por acompañarnos en este foro. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por su participación. Sin duda enriquece el debate socioambiental en la Ciudad de México. Hay mucho que construir, que este sea uno de los cimientos para seguir construyendo una agenda verde, una agenda ambientalista y una agenda animalista también en la Ciudad de México. El futuro debe de ser verde, el futuro debe de ser con transición energética, con responsabilidad y una corresponsabilidad de parte de quienes habitamos este planeta. Sin duda, las juventudes tenemos que construir
para garantizar un mejor futuro no solo para nosotros, sino para las generaciones que siguen después de nosotros y dejar un mejor planeta. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por su participación. Les vamos a entregar un reconocimiento a cada una y a cada uno de ustedes por haber participado en este primer foro socioambiental organizado por el Consejo Joven y organizado también por el diputado Gualito. Vamos a hacerles entrega de sus reconocimientos y vamos a irlos llamando por su nombre para entregárselos. Eso te toca a ti, los primeritos y Juan Pablo. No, por favor. Adriana Lira está aquí. Flor Yasmín Lastriri Ángeles. María Eugenia Enciso Alonso. Esperanza Ortiz. Lidia Alexa. Eric García. Viridiana Castillo. David Martínez. Aldo Cisneros Salgado. Gabriela Otero Ortega. Maggie Paz Espitia. Juan Arriaga Palillero. Isaías González. Jacqueline García García. Emiliano Mendoza Martínez. Maricruz Idalias Moreno. Feliz. Gracias, Maricruz. Montserrat Morales.
Monse, gracias. Lourdes Mendoza Morales, ¿son familia? Ah. Angélica Dueñas. Ok. Carlos Patricio David Pérez. Carlos. Tlacael Garduño. Trae porra, Tlacael. Gracias, hijo. Perdón, hermano. ¿Ya te dieron, va, Maggie? ¿Ya? A Juan Isaac Marcelino Nogués. No, al contrario, gracias que viniste. Sí, muchas gracias por participar a todas y a todos, porque al final del día el tema socioambiental es un tema muy preocupante y me gustaría invitar al diputado a que las propuestas y las ideas que nosotros implementamos aquí las valore para poderlas pues enviar como iniciativa al Congreso, ¿no? Muchas gracias. No, cuenta con ello, vamos a hacer insumos y sacamos un producto legislativo. Y los vamos a invitar para que vean que no quede en rollo el día, si me lo permiten, si me lo permite, cuando se presente en el Congreso, ¿vale? Bueno, Alicia Nava. Ándele. Andrea Cepeda. Gracias. Noemí Alpizar. Felicidades, Noemí. ¿Hay algún Leopoldo aquí? ¿Quién? ¿No? Bueno. Y a Maggie ya le habíamos dado, ok. Pues amigas, amigos, compañeras, compañeros, compañeres, pues estamos muy agradecidos. La verdad es que sobre todo para los jóvenes, para la gente de territorio, va a ser importante que de aquí saquemos lo que nosotros llamamos productos legislativos. ¿Qué es un producto legislativo? Las ideas, todo lo que plantearon las mesas de trabajo, lo que se planteó. La idea es llevarlos, darles forma jurídica, forma legislativa y poderlo presentar como un producto legislativo, ya sea una iniciativa, ya sea un punto de acuerdo. Vamos, lo que vaya resultando de ello. Los invitamos, yo si me lo permite la jefa Areli, Pablo, el que ustedes, si así lo tienen a bien, se puedan acercar a qué estamos haciendo en el Congreso. Esta es la casa del pueblo, es su casa, somos un Congreso de puertas abiertas y quien quiera conocer, quien se quiera acercar, pues esa es la idea. La idea es que de estos espacios ustedes se acerquen, conozcan y sobre todo, como lo dijimos al principio, hagan llegar lo que el pueblo, lo que todas y todos ustedes quieren hacer al Congreso, porque al final el Congreso debe ser eso, la representación del pueblo en el legislativo. Entonces, pues compañeros, pues si lo tienen a bien, si se sirven a ponerse de pie, todas, todos, todes, por favor. ¿Todo bien? Siendo las 15 horas con 19 minutos, damos por clausurado el primer foro socioambiental trabajado por la Comisión de Jóvenes, de Personas Jóvenes, así le tenemos que poner, de Personas Jóvenes de Morena en la Ciudad de México. Y agradezco que todas y todos ustedes pudieran estar aquí y vamos a darnos un aplauso a todas y todos los que estuvimos aquí. Gracias. No se muevan, por favor, para que tomemos una foto de todos. Congreso TV presentó